Bueno, buenas tardes. Voy a presentar mi monografía. El tema que yo elegí es sobre los inhibidores del cotransporte de sodio y glucosa, y la pregunta que yo me planteé fue si existe un cambio de paradigma en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, un poco para comenzar, quiero recalcar que según la Organización Mundial de Salud hay 415 millones de personas que padecen de diabetes tipo 2. La prevalencia actual se calcula en un 8,4%. El 90% de estos pacientes tienen diabetes tipo 2, en realidad, digamos, de todos los pacientes diabéticos, y su incidencia se encuentra en aumento, especialmente en países subdesarrollados. Y el por qué lo traigo acá, porque un tercio de las pacientes con diabetes tipo 2 padecen de enfermedad cardiovascular, por lo tanto es un problema también para el cardiólogo. Entonces, sabemos que la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, y de hecho en este metaanálisis que les traigo, que se revisó 102 estudios, se vio que la diabetes tipo 2 trae un doble de riesgo para enfermedad coronaria y para accidente cerebrovascular. Por lo tanto, digamos, es importante, digamos, tener estrategias terapéuticas como para poder disminuir estos eventos en estos pacientes. A su vez, la enfermedad cardiovascular se sabe que es la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos. Entonces, a raíz de esto, lo que yo me pregunto es, si bien hubo estudios epidemiológicos a fines del siglo pasado que mostraron una asociación entre glucemias más bajas y menos prevalencia de enfermedad cardiovascular y puntos finales cardiovasculares, digamos, o sea, si uno aplicando estrategias para descender la glucemia puede generar una disminución de la mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Entonces, a raíz de esto fui a revisar, digamos, los estudios randomizados que se hicieron al respecto. El primero que salió es el UCA-PDS 33, que es este estudio que les puse acá en la primera línea, que fue un estudio básicamente que se realizó en pacientes vírgenes de tratamiento, recién diagnosticados, sin enfermedad cardiovascular preexistente, únicamente un 2%, y lo que buscaban acá era realizar dos ramas, una con un control intensivo de la glucemia, o sea, apuntando al descenso de la glucemia y ver si con el descenso de la glucemia iba a haber una menor incidencia de eventos asociados a la diabetes y en particular cardiovasculares. Entonces, una rama intensiva y una rama con tratamiento convencional, que en ese momento los fármacos que había eran sulfonilureas y insulina y metformina. Lo que se vio en este grupo, digamos, en los resultados fue que para infarto de agudo de miocardio estuvo en el borde de la significancia estadística con una reducción de riesgo del 0,84%, pero para la mortalidad cardiovascular y todos los otros puntos finales cardiovasculares no hubo una diferencia significativa. Es decir, que con un descenso de la glucemia con estas estrategias podemos, o sea, eso sugiere que puede llegar a haber un descenso en el infarto agudo de miocardio. En estos otros tres estudios que se presentaron a fines entre 2008 y 2009, también el objetivo era demostrar que con una estrategia intensiva, de tratamiento intensivo cada uno con distintos fármacos, ver si podían descender la comorbilidad cardiovascular. Pero en este caso los pacientes digamos, tenían un tiempo de evolución de la diabetes mucho más prolongado, entre 8 y 11 años, y partían de hemoglobinas glicemias más altas, con un mayor porcentaje de enfermedad cardiovascular previa. En estas poblaciones se vio que todas estas estrategias que se intentaron aplicar no se tradujeron, digamos, si bien hubo un descenso de la glucemia en todos los casos, esto no se tradujo en un descenso de los eventos cardiovasculares mayores, es decir, muerte cardiovascular, infarto y ACV. Todos los intervalos de confianza cruzan el 1 en este caso. Y de hecho, en el estudio ACCORD tuvo que suspenderse a los 3,5 años de seguimiento porque hubo un aumento de la mortalidad por todas las causas, porque en todos estos trabajos se vio un aumento de los índices de hipoglucemia severa. Entonces, si bien nosotros tenemos la evidencia de los estudios observacionales, digamos, y epidemiológicos, de que una hiperglucemia
en la población se ve que se asocia a más eventos cardiovasculares, ¿por qué esto no se traduce a un beneficio clínico al momento de aplicar una estrategia? Digamos, e intentar con una intervención demostrar esta relación. Entonces, puede ser que las respuestas que yo encontré al buscar un poco fue que o la estrategia terapéutica utilizada estuviera influyendo en esto, qué fármacos se usaban, digamos, el perfil de efectos adversos de estos fármacos, es decir, las hipoglucemias, por ejemplo, o el objetivo de hemoglobina glicosilada que se planteaban en estos trabajos no fuera el indicado, fuera demasiado bajo, o se descendiera muy rápidamente, que el tiempo de evolución de la diabetes, cuando ya tienen tiempo de evolución más prolongado, es más difícil encontrar una diferencia, que hubiera daño de órgano blanco preexistente y que ya, digamos, como había mucho daño acumulado y ya la atherosclerosis estaba instalada, ya era difícil, digamos, disminuir ahí los eventos. O, bueno, que el tiempo de seguimiento no hubiese sido el adecuado para encontrar una diferencia. Entonces, acá un poco lo que yo me planteo es si encontrar menor glucemia en la población sería equivalente a descender la glucemia con una intervención, y aparentemente no es el caso en este contexto. Entonces, acá, digamos, un poco diferencié las dos poblaciones. La del primer estudio que les presenté del leuco-PDS eran pacientes jóvenes con pocas comorbilidades y sin hipoglucemias, y en estos pacientes, en general, lo que se recomienda a las 10 de lo que se suele hacer en la práctica clínica es una estrategia intensiva, porque justamente tenemos evidencia de que puede llegar a haber un descenso en el número de infartos y tenemos menos riesgo de efectos adversos y digamos, riesgo de hipoglucemia. Pero en pacientes con edad avanzada, diabetes de larga data, o ya la enfermedad cardiovascular establecida, que tienen más riesgo de hipoglucemia, que generalmente son los pacientes con los que nos encontramos nosotros los cardiólogos, hay que ponerse objetivos quizás menos estrictos y priorizar el riesgo cardiovascular en vista de estos hallazgos. Entonces, hasta ahora hablamos de eventos isquémicos, de enfermedad aterosclerótica, pero muchas veces, digamos, en todos estos trabajos no se habla de lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es la relación entre la diabetes y la insuficiencia cardíaca? Bueno, generalmente la insuficiencia cardíaca está subdiagnosticada en la diabetes, pero digamos, hay una relación importante porque es la segunda causa de mortalidad en esta población. Y se sabe que la existencia de estas patologías aumenta el riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. De hecho, si vamos a revisar las prevalencias, dentro de los pacientes diabéticos, un 14% aproximadamente tiene insuficiencia cardíaca, y dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando uno va a ver las poblaciones en los estudios de insuficiencia cardíaca, entre más o menos un 30 o un 40%, según los estudios, tienen diabetes. Entonces, digamos, la relación entre estas dos patologías es muy íntima y empeora el pronóstico de los pacientes. Y a todo esto, si le sumamos que gran proporción de los pacientes diabéticos tienen enfermedad renal crónica, perpetúa este ciclo porque aumenta el riesgo de enfermedad cardiorrenal. De hecho, en este trabajo, que fue un trabajo prospectivo, en el que se analizaron 100 pacientes con insuficiencia cardíaca, se discriminó la mortalidad, o sea, se evalúa la mortalidad a lo largo del tiempo, y se ve en la curva roja, los pacientes diabéticos tenían mucha mayor mortalidad que los pacientes que no tenían diabetes dentro de la población con insuficiencia cardíaca, para recalcar lo que venía diciendo. Generalmente, la insuficiencia cardíaca puede estar asociada a enfermedad isquémico-necrótica, pero también existen teorías porque se vieron pacientes que no tenían enfermedad coronaria, que tenían patología, tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, existe la teoría de que habría una miocardiopatía diabética que podría fundamentar esta peor evolución en los pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Bien, entonces, a raíz de estos hallazgos, digamos, esta relación entre la insuficiencia cardíaca y la diabetes, en los últimos años vemos que surgieron nuevos grupos de medicaciones hipoglucemiantes o antidiabéticas, y dentro de ellas yo me focalicé en los inhibidores del cotransporte de sodio y glucosa, por algunas particularidades que tiene este grupo. Y básicamente, estos fármacos lo que hacen es inhibir la proteína cotransportadora de sodio y glucosa tipo 2 en el túbulo coronario próxima renal, generando un efecto de natriuresis y glucosuria. Esto va a tener varios efectos a nivel cardiovascular y a nivel de otros órganos, como por ejemplo renal.
Por un lado, la glucosuria va a generar una pérdida calórica, que con el tiempo se va a ver reflejado en una disminución del peso del paciente, cosa que es beneficiosa en los pacientes con diabetes tipo 2, y también hay varios, digamos, otros efectos asociados a esto mismo, a la disminución de los productos de glucosilación avanzada y todo el estrés oxidativo que generan y el daño endotelial. Por otro lado, y más a nivel hemodinámico, la natriuresis va a generar, digamos, una disminución del volumen plasmático y de la precarga, y también una disminución, se está descrito, del volumen extravascular. Baja la presión arterial sistólica, por lo tanto baja la poscarga cardíaca, mejorando, digamos, las condiciones de carga, y también se vio que disminuye la fibrosis a nivel miocárdica, porque hay una disminución también de la actividad neurohumoral. Por otro lado, se activa el feedback tubulo-glomerular por el aumento de la llegada de sodio a la mácula densa, y esto va a generar una menor hiperfiltración y beneficios a nivel renal, como disminución de la albuminuria y del empeoramiento de la enfermedad renal crónica. Entonces, esta, digamos, sería como las teorías de cómo funcionan y qué beneficios presentan a nivel de los distintos órganos. Pero ¿qué eficacia presenta este grupo farmacológico y qué beneficio brindan con respecto a los tratamientos preexistentes, que eran los que se emplearon en los estudios previos que les había mostrado? Entonces, acá, para evaluar un poco la eficacia clínica, sabemos que hay 3 drogas, digamos, aprobadas y ya en uso, que son la empagliflozina, la canagliflozina y la dapagliflozina. Cada una tuvo su ensayo clínico randomizado entre el 2015 y el 2019, trabajos muy grandes, en los cuales las poblaciones fueron algo diferentes. La del primer estudio fue una población de diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida, es decir, en prevención secundaria, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. En cambio, en el CANVAS, que fue el estudio de canagliflozina, y el DECLARE-TIMI 58, que fue el de dapagliflozina, tuvieron poblaciones con cierto porcentaje de pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, sino que tenían factores de riesgo. En mayor proporción era el DECLARE, que tenía casi un 60% de prevención primaria. Todos compararon, digamos, el efecto de la droga contra placebo y un tratamiento, y en ambos casos tratamiento médico óptimo conocido hasta el momento. Y el tiempo de evolución de la diabetes era largo, digamos, eran pacientes con bastante carga de enfermedad, pero entre un 10 y un 14% tenían insuficiencia cardíaca basal, digamos, un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta los números que les mostré antes de la relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca. Y también había prevalencia de enfermedad renal, pero bastante bajita, digamos, en lo global. Acá les marco estas cosas. Después, cuando vamos a ver, digamos, los resultados y los eventos de los grupos, lo que vemos, digamos, remarcando los eventos en el grupo control, vemos que esto nos refleja que las poblaciones eran diferentes porque nos marca que la población evaluada con empagliflozina tenía muchos más eventos en el grupo control, por lo tanto era una población más comórbida. Sin embargo, en todo se vio una mejoría. Ahora en las próximas diapositivas les voy a mostrar los resultados de las hospitalizaciones por ICC, pero en todo se vio un beneficio, y si bien la diferencia en la hemoglobina glicosilada entre las dos ramas era bajita, es decir, el efecto hipoglucemiante no es tan grande de este grupo de fármacos, tanto para la empagliflozina como para la canagliflozina, para el punto final combinado de muerte, infarto y ACV, se ve una diferencia significativa. Entonces, acá un poco desarrollando más el primer estudio que les mencioné, que es el EMPA-REG Outcome. En este estudio vemos, acá les presento la curva de Kaplan-Meier. A lo largo de los meses vemos que los eventos fueron más frecuentes con placebo que con empagliflozina, y algo en particular de estas drogas es que el efecto se ve muy al comienzo del tratamiento, es decir, ni bien se comienza la terapéutica con empagliflozina, ya se ve un beneficio en lo que es la mortalidad cardiovascular. Hay varias teorías que pueden llegar a explicar esto, pero es poco probable que se deba a un beneficio asociado a la enfermedad aterosclerótica, sino que debe tener que ver más con el efecto natriurético y con la reducción de lo que es ¿cómo se dice? Con el efecto natriurético, digamos, con su efecto independiente de lo que es la aterosclerosis. Hubo
en este estudio una disminución del 38% del riesgo relativo de muerte cardiovascular, de un 35% en intervenciones por ICC y un 32% en mortalidad de todas las causas. No se ve una diferencia en los puntos finales por separado de ACV ni de infarto agudo de miocardio. Entonces, para resumir un poco los resultados de estos estudios y que no sea tan engorroso, vemos que para la empaglifosina y para la canaglifosina tenemos una disminución en lo que son los puntos cardiovasculares mayores como muerte cardiovascular, infarto y ACV. Este no se vio con la empaglifosina, pero hay que recordar que este era el estudio que más población tenía en prevención primaria. La mortalidad cardiovascular solo se vio disminuida para la empaglifosina, y para lo que es hospitalización por insuficiencia cardíaca, todos demostraron diferencias significativas. Por lo tanto, lo que podemos acá, lo que podemos concluir es que, digamos, el grupo de fármacos como clase, digamos, probablemente disminuya la incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes, o que la insuficiencia cardíaca estuviera subdiagnosticada, porque la población al inicio con insuficiencia cardíaca era realmente baja en comparación al resto de la población. Acá les traigo un metaanálisis que muestra los efectos discriminados por la población que era en prevención primaria y prevención secundaria. En este metaanálisis que reúne a los 3 estudios, se incluyeron 34.000 pacientes, el 60% estaba en prevención secundaria y el 11% nada más tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que vemos es que para los que estaban en prevención secundaria, o sea que ya tenían enfermedad aterosclerótica, hay un beneficio con el tratamiento, con una reducción del riesgo relativo del 14%, perdón. Y para los pacientes que tenían factores de riesgo, es decir, que estaban en prevención primaria, no hubo diferencias, no se pueden encontrar diferencias significativas. Acá, en el mismo metaanálisis, se discrimina para el punto final de hospitalizaciones por ICC y muerte cardiovascular. Vemos que, nuevamente, para los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, hay una disminución de lo que son las internaciones por ICC y la muerte cardiovascular, y para los pacientes en prevención primaria no se termina de ver una diferencia significativa, sí se ve cuando se analiza la internación por insuficiencia cardíaca sola. Y se ve también que los pacientes con función renal más deteriorada, con clearance más bajo, tuvieron una mayor reducción de insuficiencia cardíaca, en las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, un poco resumiendo, digamos, esta sería la población que con más frecuencia nosotros nos encontramos, los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. Para ellos, vemos que a raíz de esos trabajos, los inhibidores del transporte de sodio de glucosa presentan un beneficio en lo que es tanto hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como eventos cardiovasculares. Pero para los pacientes en prevención primaria, los que únicamente tienen factores de riesgo, no está asegurado que ayude, no se puede encontrar una diferencia con estos trabajos en los puntos cardiovasculares mayores asociados a enfermedad aterosclerótica. Únicamente hay un beneficio para la hospitalización por ICC y para la protección, para la nefroprotección. Entonces, un poco vinculado al beneficio tan sorprendente en su momento que se vio con la insuficiencia cardíaca, y tan homogéneo entre todos los trabajos, es que surge este nuevo estudio, que fue un estudio muy hablado desde el año pasado, que es el LAPA Heart Failure. En este estudio, que es una población con insuficiencia cardíaca, que no necesariamente toda la población tenía diabetes, pero un 42%, que es un poco más alto de lo que habitualmente incluyen los trabajos de insuficiencia cardíaca, la tenían, eran pacientes con fracción de eyección deteriorada, en clase funcional 2-3, y la estrategia era dapagliflozina versus placebo, con tratamiento médico óptimo para la insuficiencia cardíaca. Se lo siguió por 1 año y medio, que era un poco más corto que los otros trabajos, pero la población era bastante más comórbida, con un peor pronóstico, y justamente vinculado a su fracción deteriorada. Y el punto final fue muerte cardiovascular o primer evento de ICC. Se vio una reducción con este trabajo del riesgo relativo del 26%, con un hazard rate de 0,74, con una diferencia estadísticamente significativa, y también acá en este caso vemos que la separación de curvas es precoz, es decir, que el efecto del tratamiento es bien temprano. Y como dato, digamos, de color, es que en el subgrupo que no tiene diabetes, también se vio una diferencia significativa, o sea que los beneficios de estos fármacos, esto resta por explorarlo, de hecho están estos estudios en proceso, digamos, algunos por presentarse ya,
de los fármacos, digamos, a raíz de que, si bien se lo estudió inicialmente en diabetes, y se vio un beneficio, como el beneficio más claro en la insuficiencia cardíaca, de ahí se desprendieron todos estos estudios. Entonces, por otro lado, me pregunto si son fármacos seguros, porque si es algo que trae tanto beneficio y va a ser evaluado tan ampliamente, debería uno revisar también la seguridad de los mismos y qué efectos, qué daño podemos generar. Entonces, en cuanto a la hipoglucemia, digamos, por lo que vimos, son fármacos que no disminuyen tanto la glucemia, por lo menos en los trabajos, y en ninguno de estos estudios se vio una diferencia significativa. Sí se registró un alto índice de infecciones del tracto urinario, que igualmente pueden ser tratados y no indican la suspensión del mismo, y hubo casos en el Declare-TIMI de cetoacidosis normoglucémica, lo cual, digamos, sí sería un problema, pero fue un bajo índice de casos. No se vio que alterara la función renal ni que generara insuficiencia renal aguda, que dado el efecto natriurético esto podría haber llegado a ser un problema, y al contrario, de hecho, genera un beneficio renal, pero sí en el Canvas se vio un aumento de incidencia de amputaciones y fracturas, asociadas justamente también a una mayor incidencia de hipotensión ortostática, que después no se replicó en otros trabajos hechos con canagliflozina, así que queda pendiente ver, como todos estos efectos adversos se despliegan de ensayos en fase 3 randomizados, queda pendiente ver cómo va a impactar esto en la práctica diaria. Finalmente, digamos, una vez que uno ya conoce la evidencia que existen estos fármacos, me pregunto cómo se puede traducir esto en la práctica clínica, cómo uno lo pueda utilizar, y si uno, digamos, y ya vemos que las guías de práctica clínica los están adoptando. De hecho, esta sería la guía americana de diabetes, en la cual, si bien siguen sugiriendo como primera línea la metformina con los cambios en el estilo de vida, ya genera un enfoque basado en el riesgo, en el cual ven que si los pacientes tienen alto riesgo cardiovascular o tienen enfermedad, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal establecida, los recomiendan como siguiente opción terapéutica, independientemente de la hemoglobina glicosilada. La guía europea es todavía más ambiciosa, y en los pacientes vírgenes de tratamiento, en los cuales tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, los proponen incluso al mismo nivel que la metformina. De hecho, los proponen por sobre la metformina, y si no es un paciente de alto riesgo, ahí sí recomienda la metformina. Entonces, los puntos que yo me planteo una vez revisada la evidencia y las preguntas iniciales son: ¿cuál es el objetivo terapéutico en el paciente con diabetes? Bueno, justamente, antiguamente uno, digamos, al tratar al paciente diabético, el objetivo inicial era disminuir la glucemia, interpretando que eso iba a disminuir las complicaciones. Pero en definitiva, el objetivo final sería disminuir las complicaciones macrovasculares y la enfermedad cardiovascular, por lo menos para nosotros. Entonces, yo luego me pregunto si debemos adaptar nuestra estrategia a las características y comorbilidades del paciente, porque no son todos los pacientes iguales, y como les mostré antes, no es lo mismo un paciente recién diagnosticado o virgen de tratamiento que un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, en estos pacientes quizás aplicar estos nuevos fármacos, y esta nueva evidencia nos trae un beneficio, mientras que en el grupo de pacientes en prevención primaria quizás no estamos tan seguros de que por lo menos disminuyan los eventos de infarto o ACV. Bien, y luego me pregunto si, digamos, lo que ya les comenté un poco antes para discutir, si son eficaces los inhibidores del cotransporte de glucosa para disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, justamente vinculado a lo que venía diciendo antes, depende en quién y depende qué consideremos riesgo cardiovascular. Si lo consideramos, si incluimos la insuficiencia cardíaca en este punto, yo diría que sí. Si nos referimos al infarto y a la mortalidad cardiovascular, depende en qué población. ¿Y cómo se aplicarán los resultados de los ensayos clínicos en la práctica diaria? Es una pregunta que queda más a futuro, pero son fármacos que ya están recomendados por las guías de práctica clínica y ya se están empezando a usar. Por lo tanto, digamos, la evidencia ya revisada está generando un impacto, digamos, y está generando este cambio en el tratamiento de la diabetes. Entonces, para concluir, existe un cambio de paradigma en el tratamiento de la diabetes tipo 2, y bueno, hecho este análisis, yo creo que sí, que existe un cambio de paradigma, que previamente, digamos, había un
un concepto muy glucocéntrico, si se quiere, en el cual uno se preocupaba, digamos, y el objetivo que se ponía en mente era bajar la glucemia, pero vimos que este punto final intermedio, que es bajar la glucemia, no siempre nos lleva a un descenso de la mortalidad cardiovascular con la estrategia aplicada. Entonces yo creo que habría que poner el eje en una perspectiva basada en el riesgo para nosotros cardiovascular, para disminuir las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Y en este contexto, los inhibidores del cotransporte sodio de glucosa, que son el grupo de fármacos que elegí analizar, se presentan como un grupo ideal para cumplir con este objetivo, y las guías de práctica clínica ya les han otorgado un lugar, digamos, es decir, ya se están abriendo camino en el algoritmo terapéutico de la diabetes, a pesar de que sean fármacos que no bajan en gran medida la glucemia, en pacientes de alto riesgo cardiovascular y especialmente con aquellos que tengan insuficiencia cardíaca contaminante, que es un alto porcentaje con más morbilidad. Así que bueno, eso es lo que... Gracias. Bueno, vamos a dividir esto siempre en dos partes con respecto a la presentación y después del tema puntual. Fue un gran esfuerzo el tuyo, Candela, me parece que, bueno, le dedicaste, supongo, a revisar toda la información, tratar de volcarla, darle un orden progresivo desde cuál es la problemática epidemiológica hasta cuestiones más puntuales. Si alguien tiene alguna pregunta desde el punto de vista metodológico, mientras alguien piensa en eso, yo te voy a hacer una pregunta puntual que admite para enriquecer todavía un poquito más tu posición personal, que admite dos respuestas, no más, ¿ok? La metformina sigue siendo recomendada como primera opción con respecto a las nuevas drogas y acá vienen las dos respuestas, porque es una droga que no tiene menos evidencia que las nuevas drogas. Segundo, porque las guías no quieren enviar en este momento un informe diciendo estas drogas son superiores, elevan el costo, no todos lo pueden dar. Conclusión, no quiero yo tomar una posición que haga que una parte importante de las decisiones médicas se opten por una intervención que no es tan efectiva. ¿Cuál de las dos opciones te parece a vos que es la más probable? Yo me inclino en la segunda, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, digamos, estos fármacos generan un beneficio, más allá de que los pacientes ya estén tratados con metformina, por un lado, y en realidad no hay este tipo de análisis con la metformina, pero el beneficio es muy, muy temprano, digamos, con estos fármacos, y me parece que el efecto es muy claro. Suponte que vos estuvieras haciendo las guías. ¿Habías adoptado esta misma posición, Candela, en el sentido de decir, si yo le digo esto es lo mejor, tienen que dar esto, la gente no lo puede dar, y todos están ubicados en una... Yo creo ¿Vos hubieras hecho lo mismo desde un punto de vista social, diría? Yo creo que sí, sobre todo en nuestro país, digamos, que no es lo mismo que generar una guía para la sociedad europea que para la quizás sociedad argentina de cardiología. Okay. No están trabajando en la misma población, y esos trabajos también hay que ver la validez externa que tienen, ¿no? Lógicamente. ¿Quién más quiere hacer alguna consideración? Lo veo al doctor Arias inquieto al respecto. Bueno, te felicito, muy buena la presentación, y digamos, ya yendo un poco al contenido, ¿no? Me parece a mí que, digamos, cuando uno tiene enfrente un paciente, a veces es un poco teórico, ¿no? A ver cuál drogas de las nuevas uno elegiría, ¿sí? Es fácil elegir cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, volcarse a estas drogas, ¿sí? Y es más difícil cuando lo que prevalece es el perfil vascular, y entonces se antepone las otras drogas, que son los agonistas GLP-1. Yo quiero decir que, por un lado, estas drogas, ¿sí? Se asocian a un aumento de la frecuencia cardíaca. Me estoy refiriendo a los agonistas GLP-1, y en algunos trabajos con fracción de eyección baja, estas drogas podían aumentar el número de internaciones por insuficiencia cardíaca. O sea que ahí habría que tener cuidado. Y por otro lado, las drogas que vos presentaste tienen efectos como reducción de la presión arterial y reducción de peso. Y en los estudios
no han tenido efecto sobre la aterosclerosis, es decir, sobre el infarto y la ACV, tal vez por una cuestión de tiempo, ¿sí? O tal vez porque el efecto predominante es otro y, digamos, sobre lo que impactan más es sobre la insuficiencia cardíaca. Pero yo no sé si en el seguimiento alejado, dado que bajan la presión y el peso, si es que en el tiempo por ahí no aumenta el LDL, tal vez puedan impactar sobre la aterosclerosis. De modo que es claro cuando hay ICC o falla renal elegir estas drogas. Ahora, tampoco estoy tan seguro que cuando lo que prevalece es la enfermedad vascular haya que elegir las otras, porque también de todos los ensayos que hay con las otras drogas, hay uno que es negativo. Y otra cosa que quiero decir que pareciera que con estas drogas, digamos, por el perfil de seguridad que tiene y el monitoreo y demás, y esto lo quiero compartir también con Walter, sí, con la llegada de estas drogas no es un poco más amigable digamos, el manejo de la diabetes para los cardiólogos. Y me refiero más que nada al perfil de seguridad y el monitoreo, ¿no? El cuco para nosotros, ¿cuál sería, los cardiólogos? La la hipoglucemia, que en estos casos es poco porque la droga no tiene potencia hipoglucemiante, y el otro cuco sería la cetoacidosis, que parece que está más concentrado en los pacientes que tienen enfermedad muy avanzada y que están con altas dosis de insulina, ¿no? Muy bien. Me parece que el doctor Arias dio una serie de consideraciones y demás. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que esté merodeando la sala de residentes, alguna consideración, por favor? Sala de residentes. ¿Habrá alguien en la sala de residentes? Yo le hago un comentario. Mientras tanto, mientras el doctor Ramiro va a tratar de averiguar si hay alguien allá para comentar. Sí, adelante. Con respecto a lo que decía Aníbal, es cierto lo que dice Aníbal del perfil de seguridad de estas drogas. Igual yo hago un paréntesis que en la experiencia, en el uso de las drogas, creo que el perfil de seguridad no es tan seguro como lo que se dice. Yo he visto pacientes donde han deteriorado mucho la función renal más de lo que uno hubiera esperado, pacientes que se han hipotensado más de lo que hubiera esperado. O sea, creo que en los trials no se ve hay cosas que hemos visto en la práctica que no se ve o que no está reflejada en los trials. Y creo que con respecto al uso de otras drogas, la metformina también es una droga muy segura que no produce hipoglucemia, y los DPP-4 lo mismo. Igualmente yo creo que es una cuestión desde los cardiólogos más actitudinal a adentrarse en el mundo de en el mundo de la diabetes. O sea, nosotros hicimos una encuesta el año pasado sobre la actitud de los cardiólogos para con la diabetes, y la realidad es que menos del 10% de los cardiólogos dijo que manejaba o estaba comprometido con el manejo del control glucémico de los pacientes. Y eso creo que, o sea, tiene que ver más con una cuestión actitudinal y educación, que creo que es cierto, estas drogas sirvieron para que los cardiólogos empecemos a mirar más la diabetes y achiquemos ese gap, pero que no es solamente por una cuestión farmacológica. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguien allá? Ramiro, ¿pudiste localizar a alguien? Están sin micrófonos. Bueno, ok. Una pregunta puntual, mientras esperamos que otra puntual. Los anabolistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2, como vos señalaste, disminuyen los eventos vasculares claramente en prevención secundaria, pero no en prevención primaria. ¿Cuál es la explicación más probable para esto? Yo, digamos, Tu punto de vista. Mi punto de vista, lo que personalmente me parece es que para ver una diferencia en prevención primaria se necesita por un lado, puede ser que se necesite un seguimiento bastante más largo, porque la tasa de eventos es mucho menor, pero puede ser que no lo haya, digamos, también. O sea, no descarto esa otra alternativa. Me gustaría ver un seguimiento de los estudios, digamos. Que vos digas que hace falta más seguimiento, ¿qué lleva implícito eso?
que en el medio va a haber experiencia Que clínica. tienen menos riesgo. Claro, exactamente. Como tienen menos riesgo, necesito más tiempo para saber si aumenta el riesgo acumulativo, diría. Exactamente. Bueno, una pregunta sería si todos estamos de acuerdo con esta posición de Candela, que ha sido muy clara, firme en ese sentido, ¿no? Nacho bajó la cabeza, dijo que sí, pero nadie escuchó porque no todo el mundo está con video de acá, Nacho. Coincido, que es una cuestión, en el DICLER, si uno mira que es un estudio de la población, el estudio con la población de más bajo riesgo, todas las tendencias van en el mismo sentido que en los trabajos de prevención secundaria, y no alcanza el porcentaje estadístico, creo que va una cuestión del riesgo basal de la población. Y si uno lo alinea y hace como una estratificación de los diferentes trabajos que miraron en distintos nichos con diferentes poblaciones, alinea los riesgos de la población de placebo, no del grupo activo, ve que ese riesgo es escalonado y ve que toda la magnitud, la disminución de eventos, la magnitud de efecto, va escalonada también con la proporción del riesgo basal de la población del grupo placebo. Así que coincido. Doctor, está Walter, no te había visto, No, Walter, discúlpame. Solo para apoyar las opciones que usted decía, A o B, o 1 o 2, que le preguntó a Candela por qué la metformina seguía estando como primera línea. Lo hemos dicho varias veces en los simposios, digamos. La evidencia que justifica que la metformina reduce los eventos cardiovasculares surge de un subestudio, de un estudio viejo que se llama el UKPDS, que eran pacientes que no estaban tratados en ese momento con estatinas, que eran 330 pacientes y que hubo 39 infartos. De eso sale la única evidencia que tenemos para metformina. ¿Eso implica que la metformina no sirve? No, por supuesto, pero digo que a veces uno tiene diferente vara porque estas nuevas drogas tienen más de 30.000 sujetos ya metidos en ensayos. Pero la pregunta, Walter, entre paréntesis, ¿por qué hay diferente vara entonces? Por la opción ¿Por qué 2 las guías? por la opción 2 que Por usted la- dice, por por la- el costo. Todo termina ajustándose por el costo y la aplicabilidad en nuestros países. Y me parece que esa es la explicación final. Ok. Porque la verdad es que teniendo más de 30.000 pacientes enrolados, evidencia concreta de reducción cardiovascular, versus, les estoy diciendo, son 300 pacientes con 39 eventos, en una población de diabéticos que no estaban tratados como se Ok. tratan hoy los diabéticos. O sea, sería más o Raro. menos así. Si en la guía aparece que la metformina es decididamente peor que estas drogas y recomiendan esto como clase 1 y bajan un escalón la metformina, estarían mandando un mensaje en el cual muchos de los países que no tienen capacidad de absorber la indicación estarían haciendo una submedicina. Y ese es un mensaje que ahora no se quiere enviar. Es interesante, ¿no? Como concepto casi filosófico, diríamos. Sí, Nacho. No, ¿y por qué otra vara? Porque las otras drogas se aprobaron en momentos donde a las drogas no se les exigía el perfil de seguridad que se les exige hoy en día. O sea, a las drogas hipoglucemiantes históricamente se les pedía que bajen la glucemia. No mucho más que eso. Más o menos, me parece que con las pioglitazonas hubo algo Bueno, que... ese fue, pero los trabajos de metformina, el UKPDS, es previo a eso. Entonces, con las pioglitazonas fue el quiebre, donde se les empezó a exigir mucho más. Entonces, hoy la vara es más alta, se le pide mucho más, se pide reducción de eventos, por eso los trabajos tienen el número que tienen. Entonces, creo que y aparte todos los trabajos son on top de la medicación habitual. Entonces, como desandar ese camino es muy difícil. Otra pregunta. Una pregunta que empezás respondiendo vos y pobre Candela la tenemos ahí adelante, pero después todo el mundo finalmente coincide contigo. ¿Por qué en la droga canaglifosina hubo un aumento de las amputaciones? ¿Esto es por la droga o por la población? Está acá Aníbal diciendo dosis. Sí, es Tres verdad opciones, a ver, tres sí. opciones. Esta droga siempre produce más amputaciones. 2, usaron una dosis un poco más alta de la que deben haber usado. 3, es una población de alto riesgo. Sí, la verdad que la incidencia de amputaciones se vio solo en una subrama del estudio Canvas, porque en el Canvas renal no se vio, y después en el Credence, que fue otro estudio con endpoints principalmente renales, tampoco se vio un aumento de incidencia de amputaciones.
¿Y eso a dónde te lleva? Está bárbaro ese análisis. ¿A dónde te Claro, lleva acá? me Candela? lleva a que es posible que no sea la droga, muy probablemente sea la población, quizás había más incidencia de pacientes con discapacidad vascular periférica en ese grupo. Y la dosis Y también, la porque dosis que está hubo diciendo 3 Aníbal. rangos de dosis. ¿Algún comentario de Aníbal? Sí. No, que justamente en el Credence, que son pacientes de muy alto riesgo, porque tienen todos enfermedad renal, la dosis fue de 100. Claro. Y digamos, el aumento en amputación se vio con 300. Bueno, una pregunta para los residentes. Dejemos a Candela, que es residente, pero ya está acribillada ahí. De los residentes que están acá o que están en el mundo virtual, ¿ustedes dentro de 2 años se imaginan indicando, porque ahora uno dice, mire, vaya a ver al diabetólogo, a ver. ¿Ustedes se imaginan como cardiólogos diciendo, señor, tome esta dosis de dapaglifosina o ¿cómo se llama? O la otra, la empaglifosina, que acaba de salir un estudio, o GLP-1? ¿Ustedes se imaginan eso o se imaginan que dentro de 2 años vamos a seguir diciendo, mire, vamos a hacer una consulta con el diabetólogo? ¿Quién quiere contestar de los residentes que está acá presente? Yo contesto Okay. mi opinión personal. Creo que sí, a la luz de los estudios que venimos viendo, bueno, me encantó la monografía, Candela, te felicito. Y en cierto grupo de pacientes me parece que ya hoy en día estamos avalados a empezar a indicarla. Obviamente que es un manejo de conjunto y nunca, digamos, manejaríamos solo nosotros un paciente con diabetes, si es que la estamos usando en un grupo poblacional con diabetes, ¿no? Y creo que lo manejaríamos en conjunto con los diabetólogos, pero sí, me parece que como cardiólogos estamos en un momento de transición en el que tenemos que empezar a hacernos cargo un poco de algunas medicaciones que quizás antes no eran nuestro terreno y hoy en día sí. Y bueno, estos fármacos tienen la verdad que unos resultados tan asombrosos, digamos, que yo creo que sí, que en unos años va a ser terreno nuestro y cada vez un poco más. Doctor Lillo. No, yo iba a responder que ya lo estamos haciendo. No es una gran cantidad, pero ya he escuchado varios residentes que ya lo están haciendo. O sea que están más avanzados que nosotros. Son No. más, diría yo, arriesgados, con menos temor, menos limitaciones, más libres. Así sería un poco. Y puede ser que sea así. Yo creo que debe ser así, ¿no? ¿Algún otro? Sí, de Juan Kraus. Una breve reflexión. ¿Qué sabíamos los cardiólogos de coagulación antes de Rentrop y de la streptokinasa? Me parece que nada. Sabíamos mucho de lípidos y colesterol y todo lo que nos puede enseñar Walter en este momento antes de las estatinas. Me parece que no. ¿Por qué la diabetes va a seguir estando al margen de la cardiología? Si las principales causas de muerte son cardiovasculares, es una enfermedad cardiovascular de comienzo metabólico. Me parece que las generaciones más jóvenes que están aquí presentes van a convivir con la diabetes y la van a manejar y van a usar su tratamiento como los que vinimos antes nos adaptamos a los problemas de coagulación y discutimos todo el día que si sangra más, que si sangra menos, que esto, que lo otro, como nos adaptamos cuando llegaron las estatinas a los lípidos, iba a pasar exactamente lo mismo con la diabetes. Exactamente lo mismo. Pero lo que ocurre, Juan, es que ¿por qué va a pasar con estas drogas nuevas lo que no pasó con la metformina, con la insulina y con otras múltiples drogas que actualmente nosotros no indicamos? ¿Por qué vamos a indicar estos antidiabéticos y no otros antidiabéticos? Porque voy a tomar lo que dijo Candela, que entre paréntesis, muy buena presentación. Porque me parece que esto que ella definió como la era de la hiperglucemia, no fue algo, los cardiólogos lo miramos de costado, vaya a tratarse a diabetes, y de pronto aparecen en el escenario drogas que actúan sobre
uno de los principales problemas nuestros, sobre la insuficiencia cardíaca, y eso trae la atención de los cardiólogos. Realmente, hasta hace muy poco, realmente muy poco, bueno, sí, bueno, la diabetes es un factor de riesgo, bla, 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 pero no había drogas que directamente actuaran sobre la insuficiencia cardíaca. Ok, Walter. Ah, no está Walter. Bueno, Nacho, bueno, la pregunta es esa, Nacho. ¿Por qué lo que no hacemos con la insulina lo haríamos con estas drogas, GLP-1 o SGLT2? Yo tengo una visión que creo que es eso, puedo estar muy equivocado, pero creo que los cardiólogos somos los clínicos más pragmáticos, y creo que la diferencia es que hasta ahora no había drogas que hayan demostrado que cambiaran puntos finales duros que hacen a la cardiología. Entonces, el hecho de que estas drogas hayan mostrado que hay puntos duros que no son propios, creo que es un llamado de atención. Rodrigo. No, yo coincido. Tiene una pregunta para la presentación que tiene que ver, me parece, con lo que están preguntando, que es, la pregunta es, ¿cambia el paradigma del tratamiento? Y mi pregunta es, ¿cambia el paradigma para toda la diabetes o estamos hablando de diferentes estadios de la diabetes? Porque una cosa es sentarnos en la glucosa cuando queremos evitar el daño de órgano blanco, y otra cosa es, una vez que está el daño de órgano blanco, vamos a reducir eventos. Y esto está relacionado a la pregunta, porque en realidad nosotros entramos ahí como cardiólogos porque queremos reducir eventos. Entonces, yo lo voy a indicar porque le quiero bajar un evento a mi paciente con insuficiencia cardíaca, no porque le quiero controlar la glucemia a esta droga. A diferencia de lo que pasaba quizás antes. Está clarito, el planteo me parece brillante. Llevándolo a práctica, Rodrigo, sí. Llevándolo a práctica. Cuando vos decís, señor, tome esto, o cuando le dices, señor, vaya a ver al doctor Grossenbacher. Yo, siguiendo un poco lo que hago... Teatralizando un poco la cosa. ¿Cuándo le diría, mire, señor, tome esta estatina, le voy a dar un poco de... Y además quiero que tome esto. Y cuando diga, no, mire, necesito verlo, que vea al doctor Grossenbacher. Yo un poco lo que hago yo hoy en el consultorio, cuando me parece que el problema es principalmente cardíaco y la diabetes está ahí dando vuelta como un epifenómeno, voy yo sobre el tratamiento. Cuando me parece que el problema es más la diabetes y la cardíaco no tanto, voy más hacia el endocrinólogo, y mi conocimiento llega hasta la primera línea, y cuando me agota la primera línea, o la segunda, que sería ahora con estas nuevas drogas, me parece que ahí es el momento donde pasa al diabetólogo. Pero... Me parece que sí, que estuvo. Rolo, ¿algún comentario? Me parece que estuvo clarito acá nuestro amigo. Todavía. Habitualmente nosotros indicamos cosas cuando la conocemos bien, porque tenemos temor cuando le indicamos que el paciente tenga algún efecto. Y uno siempre se lo adjudica a uno, porque el paciente nos viene a ver a nosotros, es lo de siempre, ¿no? Si lo hipotensamos y esto y lo otro. Yo creo que todavía nosotros con las nuevas drogas tenemos al endocrinólogo al lado. Yo no veo hoy al cardiólogo que esté diciéndole, che, dapaglifosina y después yo te la titulo. No lo veo. En 2 años, Rolo. No lo veo. En 2 años creo que vamos a ir con el endocrinólogo un poco más adaptados al todo el arsenal cardiológico que tenemos nosotros, pero todavía creo que va a ser una codependencia. No lo veo un cardiólogo independiente que maneje toda la... Pero a lo mejor le decimos, mira, este enfermo tiene mucho riesgo, no, tiene algunos valores, yo le cambiaría la metformina por esta droga para prevenir los eventos. Eso puede estar pasando, ¿no? Puede ser, pero me parece que nuevamente, te digo, va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo, me parece que como otra. Bueno, va listo. a llevar un tiempo, para mí. Aníbal. Una forma de contestar eso para mí van a ser los resultados en función conservada. A mí me parece que si estas drogas tienen un buen resultado en cuanto al punto combinado en pacientes con función conservada, ahí no va a haber vuelta atrás y se va a hacer masivo. Pero eso es insuficiencia cardíaca. Bueno, Cande, muy bueno. Muchas gracias, Candela. Gracias a ustedes. Bueno.